Bienvenidos a todos. ¿Qué pasa con las mujeres y la tecnología? Es por eso que estamos con Cecilia Raimundo, que es de Aeropuertos Argentina 2000, licenciada en Sociología. Tiene más de 20 años en experiencia y trayectoria en la creación y gestión de capacidades de análisis de datos e inteligencia empresarial en diferentes industrias, además de la ciencia de datos. Y vamos a hablar justamente de la capacidad y la interrelación que tenemos nosotras las mujeres con la tecnología, que la usamos mucho, Cecilia, Sí. pero me parece que tenemos que implementarla mucho más. Buenas y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer poder compartir esta pasión que siento y he sentido siempre por los datos, y hoy en día está en el trending topic de cualquier industria, ¿no? El tema de los datos. ¿Todavía sigue siendo muy masculina o cada vez estamos más las mujeres ahí presentes? Mira, cuando yo empecé, y cuando decías 20 años, digo, wow, cómo ha pasado el tiempo. Cuando yo empecé, era 80%, 90% masculino. Hoy en día se está emparejando. No te digo que llegamos a una paridad 50-50, pero como todo, está mejorando. Hoy en día está tan en boga el tema de los datos que creo que se está acercando, las nuevas generaciones se están acercando cada vez más a estudiar este tipo de carreras. E invito a que sigan investigando y estudiando, porque hay muchísima demanda de estos perfiles y la oferta no es tan grande, ¿no? Entonces, creo que es algo que nos tenemos que acercar cada vez más. ¿Qué es el digital mindset? Mira, el digital mindset, o la capacidad digital que hoy en día las empresas piden que todos los colaboradores tengan, está vinculada con la habilidad para incorporar capacidades digitales, tecnológicas y virtuales. Ahora, tiene que ver con ser 100% tecnología, es decir, nos piden a todos que desarrollemos, no sé, habilidades en programación, en estudiar estadística, matemática. La respuesta es no, salvo que te guste y quieras estudiar este tipo de cosas, pero más que nada tiene que ver con que estemos preparados para ser curiosos. Curiosos para habilitarnos a hacer preguntas y que esas preguntas se puedan responder con datos. Porque cada uno, desde donde estamos, estés en una industria, estés en medios de comunicación, podés poner los datos para responder o validar alguna pregunta que vos tengas. Entonces, la habilidad, la curiosidad por hacerte preguntas y la creatividad para comunicar puede estar hoy en día respaldada por los datos. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por los datos 100%, estamos hiperconectados y tenés datos todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, cuando me dicen, bueno, pero ¿por qué tenemos que desarrollar esta capacidad? Yo hago otra pregunta y digo, ¿cómo podemos sobrevivir hoy en día a un mundo 100% digital si no tenés desarrollada esa habilidad? Y siempre hago un ejercicio cuando doy clases o capacito dentro de la empresa y decir, ¿sabes que tenemos más desarrollada en nuestra vida privada nuestra capacidad de tener esta habilidad digital que en la vida laboral? Te doy un ejemplo. Uno se levanta y ¿qué hace? Chequea los datos. Sí. Bien. ¿Qué es gestionar con datos? ¿O qué es hacerte la pregunta correcta? Miro el dato del pronóstico. ¿Haces algo con eso o seguís de largo? No, gestionás. Vos te vestís en función si vas a irte un rato o vas a irte todo el día. A tus hijos también. Se van a ir a la mañana, vuelven a la noche. ¿Cómo va a estar la temperatura? Entonces tomás un dato y gestionás y realizás una acción, modificás una acción en función de eso. Lo mismo el Waze o visualizar el tráfico, cómo va a estar para ir al trabajo, para llevar a tus hijos, ¿no? Entonces está tu conocimiento de experto que sabe cómo ir versus lo que te dicen los datos. Y en función de esos cambias o no. Lo mismo, vamos a hacer un viaje en familia o un viaje en pareja, somos los mejores analizando datos. Te metes en diferentes páginas, ves opiniones, ves cómo sacar el mejor precio. Bueno, esa capacidad, eso es tener capacidad digital, poder analizar distintas fuentes de datos y en función de eso mejorar lo que vos haces día a día. O sea, quiero mejorar mi actitud frente a un viaje, mejorar el precio o el presupuesto que te da. Eso es lo que piden las empresas que tengamos hoy, ¿no? Esa capacidad y ese arte de manejar preguntas correctas. Y por supuesto por detrás hay equipos técnicos, ¿no? Eso está muy interesante. ¿Y qué pasa con la importancia del data science y el background que tiene eso? Bien.
Primero, definición de data science, como yo la veo, porque creo que encontraremos definiciones de ciencia de datos en función de la cantidad de gerentes que haya o de directivos de ciencia de datos. Pero hay algo común, es que la ciencia de datos consiste en traducir o transformar el dato que cualquier industria posee en información. Y esa información tiene que tener ciertas características. Tiene que ser útil, tiene que ser valiosa y tiene que ser accionable para el negocio. Ahora, ¿cómo traducís un dato en información? Haciéndote las preguntas correctas. Entonces, los equipos de ciencia de datos, si bien por supuesto tienen habilidades técnicas fuertes en tecnología, en estadística, en comunicar, porque después que uno desarrolla ciertos algoritmos tiene que tener la capacidad para explicar qué es lo que hay dentro de esa caja. La ciencia de datos, para que realmente tenga un impacto de transformación en las empresas, tiene que estar al lado del negocio. Es decir, yo tengo que entender como equipo técnico cuál es la necesidad específica del negocio. ¿Qué quiere lograr? ¿Quiere vender más un producto? ¿Quiere retener más a sus clientes? ¿Quiere mejorar la estadía del pasajero cuando está en un aeropuerto? Bueno, en función de lo que quiere el negocio, se trabaja con esa inquietud, se la traduce a una herramienta analítica que puede ser descriptiva como un tablero o un algoritmo ya para predecir cantidad de pasajeros, para predecir el comportamiento que vamos a tener del pasajero en función de sus características dentro del aeropuerto, y en función de eso se hace una acción. Entonces, ciencia de datos es eso, es traducir el dato en una información. ¿Lo traduce solo el equipo técnico? No, es siempre al lado del negocio. Está bueno eso. Y eso aparte te permite optimizar tus recursos, poder dar mejor atención, inclusive ser más eficiente vos como empresa. Totalmente, mejora, o sea, la ciencia de datos hoy en día en la mayoría de las industrias está en la estrategia de la empresa. ¿Por qué? Porque justamente hoy en día, ¿dónde estamos? Hoy en día, Domi, estamos transitando la cuarta revolución industrial, que es algo que tiene un impacto dentro de los ambientes laborales, ¿sí? En el año 2016, el Foro Económico Mundial dictó que empezábamos la cuarta revolución industrial y lo que tenía de distintivo era que los algoritmos y los datos empezaban a ser parte de los procesos productivos, ¿sí? Lo diferencial en esta cuarta revolución industrial es en el tiempo en que se da el cambio entre una y otra. La primera revolución industrial se dio en 1780 y pico, sí, en Gran Bretaña, y después la segunda se daba cada siglo, cada 100 años, 1880 con la electricidad. Luego, 1970, la computación y la informática en la tercera revolución industrial. Lo que pasó entre la tercera y la cuarta es que ese periodo se empezó a cortar. Y ahora ya se está hablando de la quinta, o sea, no han pasado ni 10 años de la cuarta revolución industrial y estamos empezando a hablar de la quinta. Entonces, tiene que estar en la discusión y en la mesa chica de cada organización porque el dato es fundamental y tratar con el dato sin duda hace que mejore cualquier tipo de estrategia que vos quieras implementar, ¿no? Yo siempre digo, bueno, vos sos especialista en tu área de negocio, bárbaro, pero que vos puedas fundamentar tu especialidad con datos atrás, eso te va a permitir que tengas menos quejas o menos reclamos porque decís, mirá, yo sé esto y esto es mi expertise, pero me avala toda esta información. Claro, eso está buenísimo. Hablábamos un poco de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, estamos hablando mucho del ChatGPT últimamente, popularmente. Sí. La gente, vos seguramente ya lo conocías desde hace mucho más tiempo, pero nosotros en la calle, en la conversación, lo empezamos a conocer ahora. ¿Dónde estamos parados hoy? Mira, hoy en día ChatGPT se masificó a partir de octubre, noviembre del año pasado, en donde todo el mundo lo empezó a usar y realmente es diferenciador, ¿no? Porque es la primera vez que a través de una inteligencia artificial interactuamos con un chat como si del otro lado hubiera una persona realmente y no te das cuenta, ¿no? Hoy en día, y esos son algoritmos de inteligencia artificial por detrás que aprenden en función de la interacción que tenga. Cuanto más preguntas le hacemos, mejora aún más esa respuesta. De hecho, de octubre a marzo ha habido tanto movimiento que ya en marzo se lanzó otra versión mejorada, esta interacción con el algoritmo. ¿Y dónde estamos hoy? Hoy ya se está hablando, 2023, de la quinta revolución industrial.
ya los tecnólogos la están situando para menos de 20 años, para el 2035. ¿Y qué va a hacer? Bueno, eso es, sigue la inteligencia artificial en el centro, pero a mí me da como algo más esperanzador. ¿Por qué? Porque la están situando la inteligencia artificial al servicio de la humanidad. ¿Y qué significa esto? Básicamente la están situando en 2 puntos. Uno, para la mejora, que los algoritmos estén para las mejoras y el estudio de ciertas enfermedades terminales o enfermedades que hoy en día no se sabe del todo cómo mejorar esa enfermedad o hacerla, ¿no? Pensemos enfermedades neurológicas, de movilidad. Exactamente, ¿no? Terminales, cómo mejorar toda esa investigación. También los chips que están en ciertos aparatos que mejoran a aquellas personas que tienen dificultad con en una parte del cuerpo. Y por otro lado, que también es muy esperanzador, al servicio del estudio del medio ambiente y de la sustentabilidad. Es decir, poner a la inteligencia artificial para mejorar estas 2 cosas. Lo cual es algo súper esperanzador nuevamente para mí. Y la sitúan en el 2035. Entonces, recordemos, las primeras se dan cada 100 años. Entre la tercera y la cuarta pasaron 50. Ahora, entre la cuarta y la quinta, 20 años. O sea, claramente, hablando de capacidad digital, esto es algo que vino a quedarse, no es una moda. Entonces, que todos podamos sentirnos cómodos con el dato es súper importante. Hoy por hoy hay gente que dice, yo soy analógico para todo. ¿Verdad o mentira? Imposible. Mentira por el ejemplo que te di hoy. O sea, vos cuando te levantás ya hoy en día, o sea, hasta una tía abuela ya se maneja por el chat y chequea el tránsito y chequea qué colectivo tomarse. Lo tenía mi tía de 70 y pico años. Voy a chequear en la app qué colectivo tomar. Entonces, entrar al banco. Al banco, unas vacaciones, poder chequear información, ya interactuar con una página. Yo creo que tenemos esta capacidad incorporada. Ya casi no queda gente analógica, pero justamente esto, por la interacción que se da. Y las que quedan, yo creo que es más que nada sacarse el miedo, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué no interactúo, ¿no? El tema de la protección de datos. O sea, yo creo que hay que sacarse el miedo para aquellas personas, porque, repito, es algo que vino a quedarse. ¿Y cómo es el arte de hacer las preguntas correctas? Y es esto, es vincular tu expertise que tenés dentro de tu área, liderando un área de finanzas, liderando un área de medios, liderando un área de recursos humanos, un área de compras, el área que sea dentro de la empresa, sos vos el que tenés el expertise. Entonces, nace de vos la pregunta correcta. O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Cuál es la estrategia para el corto, mediano y largo plazo para el área? Entonces, vos te tenés que aprender, vos sabés tu pregunta, y después te das vuelta y con los equipos de ciencia de datos, que hoy en día todas las empresas tienen, especialistas en datos, entre los dos, que viste que yo te decía que la ciencia de datos es una vinculación entre equipos técnicos y equipos de negocio. Bueno, entre los dos tenemos que desarrollar esas preguntas. Es una habilidad que se desarrolla. Hay personas que ya la tienen desarrollada, entonces ahí el desafío es decir, ¿qué tan innovador sigo siendo haciéndome preguntas, ¿no? Y tiene que ver con estos pilares que te decía de ser curioso, de ser creativo, de investigar qué está pasando. Si tenés competencia, ¿qué pasa en la competencia? ¿Qué están haciendo afuera? ¿No? Están todo el tiempo como investigando qué pasa. Y lo que viene son los datos. Y me parece que para las nuevas generaciones es esto. Anímense a estudiar este tema de datos. Gracias, Cecilia. No, muchas gracias a vos, Domi. A lanzarse entonces. Gracias a ustedes por estar.